Bienvenidos jóvenes a una nueva práctica de la clase de microprocesadores y microcontroladores. En esta ocasión vamos a realizar este pequeño proyecto bien interesante en el cual vamos a representar un conteo de 0 hasta f, es decir, de 0 a 15 en hexadecimal, con un display de 7 segmentos. Y cuando llegue a f, reinicia en 0. Para esto vamos a utilizar este pequeño elemento que vemos acá, que es un display de 7 segmentos. Vamos a ver cómo está construido, cómo se implementa, y para realizar el conteo vamos a utilizar una nueva instrucción que se llama incf, que nos permite incrementar de uno en uno un registro. Muy bien, entonces vamos a ello. Primero veamos qué es un display de 7 segmentos. Entonces un display de 7 segmentos es un conjunto de 7 LEDs, en realidad 8 contando el punto decimal, que cada uno de esos LEDs ilumina un segmento individual. Entonces, la idea es encender en orden correcto cada uno de los LEDs de cada uno de los segmentos para representar números e incluso letras. Seguramente ustedes ya habrán visto en aparatos electrónicos, en electrodomésticos, como los microondas, por ejemplo, que esos aparatos utilizan displays de 7 segmentos para representar números. Por ejemplo, en el caso del microondas, el tiempo de la temporización de cuánto tiempo le falta para calentar su alimento, lo que es el que mete en el microondas. Y entonces aquí vamos a ver cómo conectarlo. Hay dos tipos de display de 7 segmentos, de cátodo común y de ánodo común. El de cátodo común es el que vamos a utilizar en este video y quiere decir que el cátodo de todos los LEDs está conectado a un solo pin, un pin en común, que es el que vemos acá. Entonces, cada uno de estos LEDs, el LED A, B, C, D, F y G, todos los cátodos están conectados a un solo pin y es el que vamos a conectar a tierra. Y en los ánodos de cada uno de los LEDs de cada segmento está conectado a un pin individual. Y a esos pines es que nosotros vamos a conectar los pines del microcontrolador para mandar los pulsos necesarios para representar el número que nosotros deseamos. Entonces, vamos a conectarlo de la siguiente forma. Vamos a conectar el segmento A al pin RB0, el B al RB1, el C al RB2 y así sucesivamente, hasta llegar al segmento DP, que es el punto decimal, que lo vamos a conectar al RB7. En caso de que el display disponga de un punto decimal, si no, llegaremos hasta acá, hasta el RB6. Bien, entonces armemos el circuito. Entonces vamos a buscar el componente de display de 7 segmentos. Aquí en el buscador simplemente vamos a poner aquí 7seg. Y aquí nos da una lista, una gran variedad de displays de 7 segmentos, variando en color, cantidad de pines y si es de cátodo común o ánodo común. En este caso no vamos a utilizar eso que tienen 4 pines. Ya vamos a verlo más adelante cómo se implementan esos displays. Vamos a utilizar esos que tienen 8 pines más el cátodo o ánodo común. Y el que vamos a utilizar va a ser uno de cátodo común. Muy importante, usa este verde, porque no usa el verde. Muy importante que seleccionen uno de cátodo común, porque el funcionamiento difiere en gran medida con uno de ánodo común. En resumen, el de cátodo común y ánodo común es el inverso. Para encender uno de ánodo común, por ejemplo, para encender un segmento, para empezar, como este sería el ánodo, aquí tendríamos que conectar 5 voltios, no tierra. Y para encender un display, deberíamos de mandarle un 0 en lugar de un 1, que es al revés con el de cátodo común. Entonces nos invierte toda la lógica. Entonces, de nuevo, muy importante que elijan este, de cátodo común. Como cada segmento es un LED, entonces necesitamos resistencia para limitar la corriente de que le llegue a cada uno de esos LEDs y no quemarlo. Entonces vamos a utilizar una resistencia en este caso, de 220 ohms. Y vamos a conectar 6 de ellos.
perdón, 7 hasta el RB6, porque este display de 7 segmentos no dispone de punto decimal. Entonces, este sería el pin del segmento A, ese es el ánodo del segmento A de ese es el del segmento B, este del C, y así sucesivamente hasta llegar hasta el segmento G, que es este que está en medio, y este es el cátodo común. Entonces, como es el cátodo, aquí deberíamos de conectar tierra. Y el segmento A va conectado al pin RB0 y así sucesivamente con cada uno de los demás. Y una vez que terminamos de conectar todos los pines, debería de verse de esta manera. Bien, entonces vamos al código. Vamos a ver primero, antes de hacer el conteo, primero simplemente vamos a imprimir varios números para familiarizarnos cómo funciona el display. Entonces aquí en el código pues me adelanté un poquito a configurar los pines de salida, todo el puerto B, perdón, como salidas. Y ahora simplemente vamos a imprimir un número. Vamos a imprimir el número 1. Bien, entonces para imprimir el número 1 tengo que encender el segmento B y C. Y el segmento B y el C son los pines RB1 y RB2. Y todos los demás deberían estar en 0. Entonces para eso voy a mandar un número binario. Entonces voy a apagar los últimos 4. Entonces enciendo el 2 y el 1 y apago el 0. Luego, ese número binario lo muevo al puerto B. Y aquí lo tenemos, el número 1. Entonces encendí el segmento A, perdón, el B y el C. El pin RB1 y el pin RB2. Entonces vamos a ahora a mostrar el número 0, que sería encender los todos menos el último. Es decir, encender todos los segmentos menos el segmento G, que está en el pin RB6. Muy bien, entonces aquí sería poner a 1 todos menos los bits 6 y 7. Y ahí tenemos el número 0. Excelente, entonces ya con eso ya sabemos cómo manejar o cómo representar números en un display de 7 segmentos. Ahora solo tenemos que ver la forma en la que podemos realizar un conteo. Muy bien, entonces para eso vamos a declarar una tabla, vamos a hacer un arreglo con todos estos números, con todas estas combinaciones, que nos van a mostrar todos los números desde el 0 hasta el F en hexadecimal. Y después la idea será recorrer ese arreglo, recorrer esa tabla de 1 en 1, el 0, el 1, el 2, así, hasta llegar al F, por medio de la instrucción incf. Muy bien, entonces armemos la tabla, como lo vimos en el video anterior. Muy bien, entonces aquí ya tengo la tabla armada con cada uno de los números, con cada uno de los valores necesarios que tenemos que mover al puerto B para representar cada número y cada carácter, desde la A hasta la F. Y aquí nada más que los puse en hexadecimal, que es más corto que ponerlos en binario. Esos valores los saqué de esta tabla. Para el 0 es 3F, para el 1 es 0,6, para el 2 es 5B, y así sucesivamente. Entonces de esta tabla, del libro de texto, saqué esos elementos de la tabla. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí voy a apuntar, vamos a imprimir el número 5. Entonces voy a apuntar el elemento 5 a la tabla. Voy a llamar a la tabla para que me devuelva ese valor. Y luego lo voy a mover al puerto B. Entonces debería imprimir el número 5. Y ahí lo tenemos. Entonces vemos que nuestra tabla funciona. Entonces ya tenemos nuestro arreglo formado con todos los valores necesarios que tenemos que mandar al puerto B para representar los números desde el 0 hasta el F en hexadecimal. Muy bien, entonces ya tenemos la tabla funcionando, ya tenemos el circuito
correctamente conectado, ya funcionando. Ahora simplemente tenemos que ver la forma en la que podamos primero declarar una variable. Vamos a hacer eso. Entonces ya vimos cómo hacerlo, cblock.12, y aquí le vamos a poner un nombre de contador a nuestra variable. Y ahora simplemente, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a inicializar la variable. La voy a inicializar en 0. Aquí simplemente estoy limpiando o poniendo 0 todos los bits del registro contador. Y ahora, en lugar de hacer esto, de mover una literal a W, lo que voy a hacer es que voy a mover el contenido de contador a W. Muy bien, entonces ahora debería imprimirnos el número 0. Lo tenemos, 0 porque lo inicialicé la variable en 0, es decir, la limpié, puse en 0. Excelente, ahora simplemente tengo que ver la forma de incrementar de 1 en 1 la variable. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a utilizar la instrucción incf, que la vamos a ver a continuación en la hoja de datos. Aquí tenemos la instrucción incf que dice la descripción incrementa un registro f. Muy bien. Entonces, de nuevo aquí tenemos la sintaxis es incf, f el registro que queremos incrementar en 1, d es el destino. Como nos está dando la opción de especificar un destino, tenemos dos opciones, ya sea registro W o el mismo registro que estamos operando, lo que indicaría que se estaría sobreescribiendo el registro. Por ejemplo, en este caso, queremos que el destino sea f, la variable contador, de manera de que esa instrucción le va a sumar 1 a lo que tenga contador y el resultado lo va a guardar en la misma variable. Es decir, contador va a ser igual a contador más 1. Ven que nos sale perfecto. Entonces vamos a implementar esta instrucción con la sintaxis que acabamos de ver. Entonces ponemos aquí el registro, el nombre del registro, que en este caso sería la variable contador, y el destino vamos a ponerle acá f. Es decir, aquí, como les mencionaba, aquí lo que estamos diciendo es que contador, la variable contador es igual a lo que tenía contador más 1. De manera de que cuando termine de incrementar en 1, entonces ya contador ya no va a ser 0, sino que va a ser 1 al inicio. Y después, cuando termine, vamos a saltar el loop y vamos a volver a repetir todo el ciclo. Muy bien. Perfecto, entonces corrámoslo. Aquí tenemos un mensaje de advertencia que nos está diciendo que tenemos un Stack Overflow en instrucción call, y eso ya lo vimos, las causas de ese mensaje de error en el video anterior, y eso es porque como aquí no le pusimos un límite hasta dónde puede llegar la variable contador, entonces rebasamos el último elemento de la tabla de ciertos elementos, por lo tanto tenemos un punto en el cual no va a saber a dónde regresar el contador de programa porque no va a encontrar la instrucción readLitterW o un retorno. Entonces aquí, bueno, y otro problema es que iba demasiado rápido, entonces solucionemos ese problema primero. Vamos a, entonces, como ya vimos, implementar la librería de retardos. Y vamos a hacer un retardo de 500 milisegundos. Entonces no hay una subrutina para 500 milisegundos, por lo tanto vamos a tener que hacer 2 de 200 y 1 de 100. Muy bien. Entonces, para que vean a lo que me refería con ese mensaje de error del Stack Overflow,
no olvidemos cambiarle la frecuencia a 4 MHz. Como ustedes pueden ver, ahorita no está dando el mensaje de Stack Overflow porque todavía está encontrando los elementos en la tabla. Pero una vez que llega a F, empieza a mostrar segmentos extraños que son ya elementos ajenos a la tabla. Y posteriormente va a empezar a mostrarnos el Stack Overflow. Y nos va a mostrar el Stack Overflow cuando ya se quede sin memoria. Muy bien, entonces vamos a limitar entonces hasta dónde puede llegar la variable contador. Entonces tendríamos que reiniciar la variable contador cuando llegue a 16. Para saber si ya llegó a 16 o no, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a revisar el elemento, el bit 4 de la variable contador. ¿Por qué? Porque cuando llega a 16, entonces el número binario sería el siguiente. Voy a poner aquí como un comentario. Entonces eso sería 16 en binario. Entonces cuando llegue a 16 debería reiniciar el conteo. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer sería evaluar el estado de este bit, que sería el bit 4 de la variable contador, y si está en 1, quiere decir que ya llegó a 16. Y podemos estar seguros que este bit va a estar a 0 siempre desde el inicio, porque cuando empieza en 0, en 1 y en 2, todo este bit debería estar en 0. Entonces, cuando llega a 16, el bit 4 se va a poner a 1. Y ahí ya vamos a saber, o el microcontrolador va a saber, que tiene que regresar. Entonces, para averiguar si ya llegó a 16 o no, simplemente vamos a utilizar la instrucción de prueba de bit BTFSS o BTFSC. Y vamos a comprobar entonces la variable contador. Y vamos a revisar el bit 4, que es este de acá. Entonces, el 0, 1, 2, 3, perdón, sería este de acá. Ese sería 16. Y entonces con eso vamos a saber si ya llegó a 16 o no. Entonces vamos a ponerlo más ordenado acá. Vamos a poner acá. Lo que estamos preguntando es el bit 4 igual a 1. En otras palabras, estamos preguntando, ¿ya llegó a 16? Entonces, si la respuesta es sí, es cuando cuando el bit 4 está a 1. Entonces aquí sería la respuesta no ha llegado a 16, y aquí sí la respuesta es sí. Si no ha llegado a 16, entonces vamos a hacer un salto a loop. Es más, ese salto de acá. Para que vuelva a iniciar mover el contador a W, sacar el elemento de la tabla, imprimirlo y incrementar de 1 la variable contador, ya sea de retardo y todo eso, y volver a inspeccionar si ya llegó a 16. Y si ya llegó a 16, entonces deberíamos de reiniciar el contador, la variable contador, es decir, que debería llegar acá. Entonces aquí voy a poner una etiqueta que voy a llamar inicio, y aquí voy a hacer un salto a inicio. Entonces corrámoslo, a ver qué sucede. Y ahí estamos. Entonces ya cuando llegue a 16, que es inmediatamente después, F es 15, recordemos, no 16. Entonces cuando llega a F, que es 15, y se suma 1 y llega a 16, entonces ya sabemos que ya se va vamos a apuntar un elemento que está fuera de la tabla, y
vamos a reiniciar el contador. Muy bien, jóvenes, entonces con eso es todo el código, eso es todo el proyecto, con eso concluimos este video. Y entonces, a manera de repaso, a manera de resumen, vemos acá que primero movemos a W en la variable contador, sacamos ese elemento de la tabla de 7 segmentos, movemos el elemento que nos devuelve la tabla al puerto B para que se vea en el display de 7 segmentos. Después de eso incrementamos en 1 la variable contador y el resultado lo guardamos en la misma variable. Hacemos un retardo de 500 milisegundos y luego verificamos si llegó a 16 o no. Recordemos que 16 en binario es cuando el bit 4 se pone a 1, es decir, cuando tenemos este valor de acá. Entonces sería eso, 16 en binario. Entonces cuando el bit 4, es decir, es el 0, 1, 2, 3, cuando el bit 4 se ponga a 1, ya llegamos a 16. Y cuando lleguemos a 16, entonces tenemos que reiniciar la variable contador. De otro modo, vamos a apuntar a otro elemento que está fuera de la tabla y vamos a tener el Stack Overflow. Bien, jóvenes, entonces concluimos con esto, esta práctica. Como siempre, si tienen dudas, me la pueden hacer saber a través del campo virtual, correo institucional o como un mensaje en este video. Bueno, jóvenes, hasta la próxima. Saludos y bendiciones.